Las pruebas es algo que cada uno ha experimentado personalmente y ya cada uno tiene un testimonio, tiene algo para decir, pero yo voy a contar algo mío principalmente, pero primero quiero que vayamos a la palabra. Como yo quiero que ustedes también se sientan incluidos en esto, quiero que algunos de ustedes, mis hermanos, puedan buscar en su Biblia algún versículo que tenga que ver con esto. En este caso es Santiago capítulo 1 versículo 2. El que la pueda buscar verdaderamente se lo estaría agradeciendo muchísimo. Cuando lo encuentre puede tranquilamente avisarme y lo puede leer sin ningún problema. Santiago, Capítulo 1 versículo 2. amén. Amén. Controlando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. La sabiduría que viene de Dios, en el título. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sigo. Seguí hasta el 6. Disculpa que no le dije. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Palabra de Dios. Amén. Pero muchísimas gracias, hermano. Bueno, ¿qué podemos analizar de este versículo? Acá habla de varias cosas en sí. Habla de la sabiduría, habla de la paciencia, habla del gozo, y esto es lo que tenemos que tener nosotros presente cuando empieza a hablar de lo que vienen siendo las dificultades, ¿no? Todos sabemos lo que significa las pruebas, todos sabemos lo que significa pasar por un momento en donde uno llega a tener situaciones que lo llevan a pasar un mal momento. Todos quisiéramos no pasar por pruebas, pero a veces es necesario, y hoy en esta noche vamos a descubrir por qué es necesario. Hermanos, cuando uno está pasando por una prueba, cuando uno está pasando por una dificultad, cuando uno está en el desierto, como se le dice, ¿no? Abreviadamente en la Biblia, lo que quiere decir es que nosotros tengamos no solo el gozo, no solo la felicidad, no solo lo necesario para poder enfrentar esa situación, sino que también nos pide Dios que pidamos nosotros sabiduría. ¿Pero por qué sabiduría? ¿Por qué nosotros exclamamos o pedimos a Dios sabiduría? Lo que trata de decir Dios es que cuando nosotros tenemos sabiduría, nosotros vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Sabemos las cosas que tiene Dios aquí, en esta palabra, en esta Biblia que nosotros tenemos en nuestros hogares. Es un mapa, por así decirlo, es como una brújula, ¿entienden? Entonces Dios, al momento de poder contemplar que usted en su vida cotidiana tiene dificultades, tiene circunstancias, Dios sabe por qué está pasando eso. Dios sabe por qué usted está teniendo una prueba, por qué usted está teniendo una dificultad. Él sabe absolutamente cada una de las cosas por las que usted está pasando. Por eso es que Dios en este momento nos está hablando de dar más de lo que nosotros pudiéramos dar muchas veces. A veces quisiéramos poder ser tan chiquitos, a veces quisiéramos poder no tener problemas, depender de alguien más y poder que Dios se ocupe de todo. Muchas veces pasa eso. Hay muchos hermanos que no tienen obras, por así decirlo, y no quieren entender eso y
se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por una prueba? ¿Por qué no tengo sabiduría? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Por qué no tengo gozo, esa felicidad que tenía muchas veces? Y ahí viene algo que es muy importante, que el diablo ataca a eso también. El diablo está muy atento a eso porque eso es lo que él quiere. Quitarte tu felicidad, quitarte tu gozo, quitarte eso bueno que Dios te ha dado y que obviamente el diablo no quiere que tú tengas. ¿Por qué? Porque eso da por así decirlo, exaltación a Dios. Da como una referencia a que nosotros cuando somos felices es gracias a Dios. Quiero que otro hermano pueda acompañarme en la palabra de Dios a Romanos, versículo 5, del 3 al 5, si puede. Capítulo 5, versículo 3 al 5, por favor. Algún hermano que pueda ser lo suficientemente rápido, el más rápido de acá de todo el grupito. Para los hermanos que están uniéndose, bendiciones, muchísimas gracias por unirse. Gloria a Dios. ¿Cuál versículo? Del versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano Rommel. Bueno, analizar de este versículo es algo obvio que podemos deducir, porque ya nos da la palabra clave. Las tribulaciones nos dan paciencia. ¿Cuántos muchas veces de nosotros hemos pasado por tantas cosas y yo de seguro, cada uno tiene diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de pruebas, problemas, y ojalá algún día pudiéramos hacer una reunión en donde todos pudiéramos contar cada problema y cada cosa que habíamos pasado en las pruebas. Ay, estaríamos toda la noche, de seguro. Pero lo que quiero decir con esto es que hay gente que todavía no entiende que las pruebas no son porque Dios lo permite de manera mala, no lo permite porque Dios quiere que nosotros suframos. Lo que quiere decir y lo que quiere Dios en nosotros es que nosotros tengamos paciencia, tengamos gozo a pesar de estar en una situación así. Y como le dije hace un momento, el diablo siempre va a querer quitarte eso, porque eso es algo que muchas veces la gente quisiera poder tener, pero nosotros solo los hijos de Dios podemos tener eso de verdad. Un ejemplo, hay mucha gente que puede llegar a tener un montón de cosas, materiales, ¿no? Como por ejemplo, riquezas, puede tener muchísimas cosas. Puede tener autos, puede tener oro, puede tener plata, dólares, cuentas bancarias, puede tener demasiadas cosas. Y eso es algo que a Dios no le molesta. Lo que le molesta es cuando nosotros amamos demasiado eso y nos apartamos de Dios. Entonces, eso hace que muchas veces nos desenfoquemos en sí. Básicamente, nos separamos de Dios y como que empezamos a poner primeramente algo material, que viene siendo lo que es el dinero, ¿o no? Entonces, un ejemplo simple sería eso, porque hay mucha gente que puede tener todo eso, pero no tiene paciencia, no tiene gozo, no tiene felicidad, no tiene familia, no tiene muchísimas cosas que podemos nosotros tener gracias al amor de Dios. Amén. Entonces, es un ejemplo claro de cómo muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros somos privilegiados, de que nosotros somos totalmente elegidos por Dios, que totalmente, o sea, podemos estar asegurados de que Dios nos eligió, de que Dios nos ama, de que Dios tiene paciencia con nosotros muchas veces, ¿no? Es como cualquier hermano que no sabe, no entiende, le querés decir, pero no entiende, y parece que no le podés hacer entender eso. Y muchas veces se nos acaba la paciencia. Muchas veces queremos explicarle algo de la Biblia y no puede entender, o como que
quiere decir otra cosa pero no lo entiende, y a veces se nos acaba la paciencia, ¿no? Pero Dios muchas veces es muy misericordioso con nosotros, no solo en cómo nos comportamos ante Él cuando a veces nos negamos, a veces nos enojamos, sino como la vida como el Evangelio, amén, la vida como un cristiano, es por ciertas etapas, y una de estas etapas son las pruebas que Dios nos permite que pasen para que podamos entender muchas cosas, para que podamos tener paciencia, para que podamos entender de que el gozo y la felicidad también se puede tener cuando estás en problemas. Yo tuve una situación en donde no entendía por qué era que me pasaban ciertas cosas. Yo pensaba que Dios no me amaba, pensaba que Dios no me quería, que no tenía paciencia en mí, que ya no escuchaba mis oraciones, que ya a pesar de que ayune 1000 veces no podía escuchar de su palabra tanto como antes, sentía que había perdido al Espíritu Santo. Entonces uno comienza a dudar, uno comienza a preguntarse a sí mismo si Dios está con nosotros, si verdaderamente al Dios que estamos adorando es de verdad, si verdaderamente todo lo que nos dice, lo que dice en la palabra de Dios. Es ahí donde uno empieza a perder la fe en medio de la prueba, donde empieza a perder eso bueno que teníamos, esa felicidad, ese gozo, eso tan lindo que Dios nos había entregado, amén. Entonces uno no puede quizás entender eso, y hay mucha gente que aún no lo sigue entendiendo. Hay mucha gente que todavía no entiende de que las pruebas es algo necesario no solo para un cristiano en sí, sino para poder entender en todos los aspectos como cristiano, como una persona de Dios, amén. Y yo cuando estaba dudando, estaba como desorientado, era como que no podía entender por qué era que Dios no me escuchaba, o como que sentía que estaba vacío, como que no podía entender eso. Entonces en un momento Dios me habló y rompí tanto el llanto que no podía creer cómo era que estaba pasando esto, porque era el problema tan grande que ya en un momento había casi tomado la decisión de dejar el Evangelio, de dejar eso tan lindo que quería yo, que disfrutaba, porque uno cuando está en el Evangelio disfruta, hermano. Uno cuando está en el Evangelio disfruta porque Dios ama a sus hijos verdaderamente y les da prosperidad, les da bendición, les da milagros, les da evidencia del Espíritu Santo en muchas ocasiones, hermanos. Entonces yo había perdido eso, ¿man? Yo había perdido eso tan lindo que yo tenía, que disfrutaba, eso que yo tenía y que podía decir que estaba asegurado de todo, tenía la fe inalcanzable, hermano, pero había perdido eso, me sentía mal, me sentía como muy vacío, por así decirlo, ¿no? Y fue en un momento en donde Dios me habló de su palabra grandemente y en muchas ocasiones se me vinieron problemas, se me vinieron un montón de cosas. Parece que todo de un momento a otro iba en cuesta abajo, hermano. Entonces ahí es donde uno comienza a tener esa, por así decirlo, evaluación de sí mismo, porque es así como Dios permite en todos los aspectos, permite en la paciencia, permite en el amor muchas veces, porque hay algunos que aman por un tiempo y en el otro momento ya no te aman más. Hay muchas parejitas que hacen eso, no hagan eso, hermanos. Hay muchos que pierden el amor a sus padres, hermano Josué, por favor. Hay muchos que pierden la mansedumbre, hay muchos que pierden el temor a Dios, amén. Entonces es algo que muchos tenemos que tener cuidado en esto, porque podemos interpretar mal las cosas y puede salir peor de lo que muchas veces quisiéramos que pase, ¿no? Porque a veces uno termina dejándolo todo, amén.
Uno en la prueba a veces quisiera decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y punto, sí, vamos, todo, explota todo. Y podríamos hacer eso, pero el diablo sabe y nos conoce, hermanos. El diablo conoce también de la Biblia, conoce de la palabra de Dios. No crea que el diablo no tiene entendimiento de las cosas del reino. Entonces uno tiene que tener ese cuidado, tener ese equilibrio en donde muchas veces lo perdemos. Sin darnos cuenta, lo perdemos. Entonces uno tiene que tener cuidado de eso. Tiene que tener cuidado de eso porque uno se descuida y puede caer mal, hermanos. Puede caer mal y a veces, en muchas ocasiones, no se puede levantar o no sabe cómo levantarse. Por eso nosotros cuando estamos en duda, cuando estamos en preocupación, ya sabemos a quién buscar y a dónde ir. A la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y muchos van a decir, no, pero yo leo la Biblia y parece que no me habla nada, parece que, no sé, cuento las páginas y Dios no me habla. Créanme, a mí me pasó. Hablaba mi pastor en las prédicas y no lo entendía. Había perdido la noción. Es como cuando usted está en un barco, no sé si alguna vez fue un barco, pero los que son de la marina, hermano Josué seguramente habrá ido a un barco. Cuando usted pierde... Sí, me imagino, hermana. Bendiciones, hermana. Cuando uno pierde su norte, cuando uno tiene la brújula y se pierde, uno está como en duda, uno está en preocupación, uno no sabe qué hacer, uno está a la deriva de todo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en el Evangelio nosotros en nuestras vidas. Porque uno no sabe lo que puede llegar a pasar. Uno no sabe la razón por la que muchas veces las pruebas son así. Hay mucha gente que cree que las pruebas es algo que es necesario para seguir en el Evangelio y ya nada más. Es algo para solo pagar el precio de poder ser un cristiano y nada más. Y sí, puede que sea verdad, puede que sea algo tolerante y puede ser que tenga la razón, pero es más que solo eso. Porque cuando uno pasa en una prueba quiere decir que entonces es alguien importante, porque no es cualquier persona. Se dice que cuando uno es cristiano, las cosas se ponen muchísimo más difíciles que a las personas del mundo. Porque uno ya no solo está centrado en Dios, sino que también está a la mira del diablo. Está a la mira de aquel que quiere hacerlo caer, de alguna manera. Y por eso es como yo le dije hace un rato, el diablo nos conoce. El diablo nos conoce perfectamente y sabe nuestras debilidades, sabe nuestras cosas, y nos está observando en todo momento, en todo lo que decimos, en todo lo que hablamos, en todo lo que nosotros podemos tener, anhelar, proyectos, todo lo que nosotros alguna vez quisiéramos tener, el diablo lo sabe. Y hoy en día está tratando con muchísimas cosas. Hoy muchísimas familias ya no pueden estar como antes estaban. Hoy muchísimos matrimonios ya no están como antes estaban. Hoy muchísimas hermanos, hermanas están en enemistad, están en controversia, están peleados, están en enojo. Uno ya no puede, parece ser que disfrutar muchas veces de la familia. Hay muchas familias que se terminaron destruyendo. Hay muchas familias que se terminaron dividiendo por el dinero, por cosas materiales, por enojo, por rencor, por cosas que muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué se pelearían por algo así? ¿O no, hermano? Pero eso es algo que el diablo trata muy bien porque sabe lo que hace. Aunque a veces tratemos de tomar como tonto muchas veces al diablo, a veces subestimamos demasiado eso, ¿no? Y quisiéramos poder tener la solución al tacto y poder terminar
con la prueba, poder terminar con esa etapa difícil en donde ya está, listo, se acabó, estamos de nuevo con Dios, estamos de nuevo alegres, estamos de nuevo con las autoestimas y las expectativas altas de nuevo, ¿no? Pero déjeme decirle, hermano, que la alegría que usted tiene hoy, la paciencia que usted tiene hoy, no es gracias a que usted siempre tuvo todo, sino que empezó a valorar lo que alguna vez tuvo para poder obtenerlo, ¿no? Porque hay gente que perdió la felicidad y luego después de tanto tiempo, cuando en muchas ocasiones podemos llegar a decir que ha regresado a los brazos de papá, vuelve a ser feliz, vuelve a tener ese gozo que Dios le había dado. Y yo tengo evidencia de eso porque he conocido a gente que verdaderamente volvió a los brazos de papá. Porque en muchas ocasiones la gente se aparta, hermano. La gente no entiende por qué están estas etapas en donde Dios permite. Por eso es muy, pero muy necesario tener en cuenta la Biblia siempre, tenerla a mano, tener conocimiento, hacer estudios y poder ir a la iglesia, hermano. Si usted no está congregando, está en un grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay gente que quiere entender muchísimas cosas y hoy sí puede llegar a entender muchísimas cosas porque está el internet, está el wifi, hay un montón de aplicaciones en las que se les puede llegar a enseñar un pastor online. Yo he visto congregaciones en donde en sus mismas casas prenden la computadora y ya están con el pastor. Y créame, en la cuarentena no lo hemos hecho, pero cuando es algo físico, cuando es un lugar en donde se encuentra uno con el otro, es diferente. No solo porque el Espíritu Santo se mueve en ese lugar, sino porque uno entiende diferente, porque no es lo mismo. No es lo mismo que yo le esté predicando en persona que acá en un celular o en una computadora, ¿no? Uno tiene como una sensación diferente porque uno está en el momento, está en el vivo, está ahí justamente en el momento en donde el hermano está hablando, donde está enseñando, ¿eh? Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque el pastor no es solo para predicar y irse a su casa y usted se vuelve. No, es algo más que eso, porque por algo Dios puso a ese pastor en ese lugar y está haciendo la función. Y también déjame decirle que hay mucha gente que cree que la iglesia no es un negocio, que la iglesia no es algo a lo que Dios lo trata como un negocio, porque el pastor tiene muchas cualidades, no solo para poder leer la palabra y irse a su casa. En muchas ocasiones tiene que soportar muchísimas cosas en una congregación. Y yo lo sé porque soy un hijo de pastor y veo todo, veo absolutamente todo y puedo ver las pruebas de mis padres, hermano Josué también, hermano, amén. Nietos de pastores y han pasado cosas feas. Saber que o sea, que todo lo que uno hace, lo que tú y yo hacemos, las demás personas lo van a ver mal. O sea, como que, ¡ay! Es el hijo del pastor, es el nieto del pastor, miralo. Amén. Pero bueno, Señor, perdónalo. Así es, hermano, así es. Estamos, como por así decirlo, expuestos ante todo. Podemos entender de que en muchas ocasiones tenemos como esa presión de la gente que básicamente, o sea, nos critica por todo, opinan de todo. Pero eso es algo de lo que no tenemos que muchas veces preocuparnos, porque eso es algo que a veces pasa, porque tiene que pasar, porque eso es algo que no podemos evitar. Si Dios no pudo cambiar a una persona, menos lo vas a hacer vos. Así está. Así que mejor que Dios trate, porque si uno quisiera cambiar a una persona, estamos de acá con los científicos congregando en la luna. Así estamos. Hermanos míos,
Lo que quiero decir es que uno tiene que tener muy importante, de mucha importancia, las cosas que son mencionadas hace un rato, porque son cosas que uno quizá en el momento no lo entiende, pero a largo plazo lo va a entender, porque uno tras etapa va entendiendo cosas que alguna vez le dijeron, che, mirá, por mí yo haría esto, yo tendría el consejo que el pastor te dijo, la verdad que yo lo tendría un poco en cuenta, y ahí es donde muchas veces queremos hacer de las nuestras, y a veces sale todo mal, y el enemigo está siempre al tanto. Hermanos, quiero que alguno de ustedes pueda leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Alguno que esté por ahí, por favor. A mí me gusta que ustedes sean partícipes de esto. A ver, el más rápido ahí, que tenga la Biblia. Vamos a ver un comentario que puso el hermano. Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén. Hermano Josué, uno cambia por querer cambiar, pero es todo a su proceso. Es verdad. ¿Del 10 al cuánto? ¿Capítulo 10? De 10, no, solo el capítulo 10, versículo 13, solo eso. Ok. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Amén. Cuando uno está en medio del proceso, a veces cree que es demasiado el problema, es demasiado grande y cree que las expectativas son demasiado altas para uno, ¿no? Pero Dios ya nos deja en claro que Él no nos pone más peso del que nosotros podamos cargar. Dios no nos da ese peso o esa responsabilidad muchas veces de más. Dios sabe de lo que nosotros somos capaces. Amén, hermanos. Dios sabe de lo que usted es capaz en todos los aspectos y en todos los momentos. Entonces uno, cuando está en una prueba, debe entender esto, porque hay gente que se afana demasiado, que comienza como muchas veces reclamarle a Dios de que está en una etapa muy dura en la que no se puede resolver, en donde uno ya ha perdido la fe y no sabe cómo resolverlo. Pero Dios sabe de lo que nosotros somos capaces, Dios sabe de lo que nosotros muchas veces podemos llegar a salir. Hermano Samuel levantó la mano, si no me equivoco. Amén. Cuando quiera, puede hablar, no hay problema, puede interrumpirme, no hay ningún problema. Como le decía, hermano, uno, cuando está en un proceso, llega, está bien hermano, no pasa nada. Cuando uno está con un problema, cuando uno está con una circunstancia, uno comienza como dudar de a ver si esto es algo de lo que Dios verdaderamente se está encargando, de algo de que Dios verdaderamente está viendo nuestro problema. El caso nos deja entendido de que no nos da más peso del que nosotros podamos cargar, de que no nos da esa responsabilidad de muchas veces darnos, superar, digamos, la situación, en donde nosotros pensamos en nuestros cerebros, en nuestra cabeza, de que esto es más que nosotros, de que nuestra prueba, nuestros problemas, nuestras cosas son más de lo que nosotros, más que nuestra fe, más que nuestra felicidad, más que nuestra paciencia, más que muchísimas cosas que nosotros podamos llegar a entender y que hemos desarrollado muchas veces con el tiempo. Porque sabe que uno puede hablar de la palabra, uno puede predicar, uno puede estar, uno puede tener todo, pero tan claro, y poderse leer todas las hojas de toda la Biblia,
y no aguantar la prueba. ¿Por qué? No sé. Porque no estaba preparado, porque no pudo entender con magnitud lo que Dios le estaba diciendo. Lo que muchas veces hay gente que no entiende y que él tampoco lo entendió. Pero que muchas veces nosotros tenemos como expectativa de que si él sabe de la palabra, entonces es santo, entonces significa que sí puede pasar la prueba y no puede pasarle nada. Pero eso es mentira, hermano. Eso es mentira porque hemos visto a muchos pastores que se han decaído, que han entrado en depresión, que han estado mal. Lo hemos vivido, hermanos. En la cuarentena muchísimos hermanos, muchísimas congregaciones se han totalmente rendido, se han totalmente decaído. Yo lo he visto, hermano. Acá en la ciudad de Argentina, acá en todo el país, se han caído muchísimos pastores, de muchísimas congregaciones, líderes, incontables. Por eso hay que tener muy presente esto. Hay que tener muy presente porque es algo que uno no lo entiende muchas veces cuando está en la prueba, porque está como enojado con Dios, está como en controversia, como que no quiere saber nada, ¿no? Y uno tiene que tener el conocimiento. Uno tiene que tener el conocimiento suficiente para poder entender. ¿Sí? Y yo tengo un versículo muy lindo que busqué acá, Romanos 8:28, que nos deja muy presente de que hay que tener. Léalo conmigo. Romanos 8:28. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados según al propósito de Dios. Cuando dice en todas las cosas, es en todas. Problemas, ansiedad, todo, absolutamente todo lo que abarca tu vida, todas tus circunstancias, tus problemas, tus pruebas, tus problemas familiares, tu matrimonio, tu familia, todo, absolutamente todo. Y nos garantiza de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las pruebas también les ayudan a bien. Porque eso es algo que cuando uno entiende el propósito, ya no está como reclamando a Dios, como muchos hacen. Que dicen, no, pero ¿por qué Dios me da este problema? ¿Por qué parece que no se puede resolver? O parece que termina un problema y empieza otro. Muchas veces pasa eso, de que estamos como agobiados, estamos como cansados muchas veces. Y quisiéramos poder solucionar todo tan rápido y que eso termina siendo y terminamos teniendo ansiedad. Por eso acá nos dice que todo nos ayuda bien a los que son llamados. Eso quiere decir que hay una diferencia a los que no fueron llamados y a los que sí, porque unos entienden y otros no entienden. Por eso en muchas ocasiones la Biblia habla sobre los necios, sobre los que no entienden. Yo me acuerdo que vi la serie de The Chosen, creo que muchos la vieron. Es una linda serie, la verdad que pero muy buena. Hay una parte que a mí me gustó mucho, en donde dice que cuando Jesús estaba con Mateo, en un momento Mateo le hace la pregunta de por qué en la Biblia, o sea, como que está totalmente redactado solo para que lo entiendan personas con sabiduría. Es como si todo fuera muy clave, porque en el lenguaje en que nosotros vemos acá en la Biblia no es el mismo lenguaje que muchas veces usamos nosotros. O sea, nosotros no decimos tener fe en vosotros, ¿entendés? O sea, no es como que no habla así como nosotros hablamos. Es un lenguaje santo, un lenguaje diferente. ¿Amén? Y eso ya viene siendo también algo de lo que viene siendo la teología, en donde se meten algo que sabe mucho Rommel, ¿amén? y tiene conocimiento de sus orígenes, muchísimas cosas, ¿no? El hermano José también, sí, obviamente.
pero, pero sí, o sea, nos habla de una diferencia, de que hay personas verdaderamente escogidas por Dios y que Dios no se equivoca eligiéndote, hermano mío. Dios no se equivoca cuando uno es exaltado como hijo de Dios, uno es como privilegiado, como tener eso tan lindo y tan hermoso de disfrutar del Evangelio y ser hijo de Dios. Amén. Y eso es un privilegio que muy pocos tienen, porque hay una parte en un versículo de algún libro que no me acuerdo, pero alguno se debe acordar, que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Creo que alguno debe saber de memoria ese versículo, capaz, no sé. Yo me olvidé de anotarlo, la próxima lo voy a anotar. Entonces nos da a entender que hay una diferencia, porque cuando uno está en el Evangelio pasa por diferentes cosas, pasa por cosas que la gente normal, gente del mundo, no pasa, no tiene entendimiento de eso. Y yo quiero cerrar con un versículo que es muy, pero muy lindo, que es Jeremías 9:11. Vamos a leerlo, yo lo tengo acá, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para de un futuro y una hermosa esperanza. Amén. ¿Por qué me mira Roman? Creo que lo saqué, no sé si en la Biblia le muestra así, pero creo que es como una traducción diferente, entonces como que lo dice medio raro. Pero lo que nos trata de decir acá es que Dios sabe todo de nosotros, sabe los planes, los proyectos, sabe nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, sabe que Dios, sí, Dios sabe que vos querés a esa chica, a esa sierva de Dios. Dios sabe todas las cosas que uno quisiera, ¿no? Y todo lo que anhela. Pero más allá de todo eso nos da esperanza, nos da eso lindo que quisiéramos nosotros, un futuro de bienestar, un futuro conforme. Amén. Entonces, uno tiene que dejar de mucho preocuparse y afanarse en situaciones así, porque tenemos un Dios al que no debemos de tenerle miedo a que Él actúe en nuestras vidas, porque Él es un buen Dios, Él es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que está con nosotros en todo momento. Así que, hermanos, esto es una palabra de aliento, esto es una palabra para que usted entienda de que en las tribulaciones, en las pruebas, en las cosas, uno tiene que tener gozo, uno tiene que estar feliz a pesar de todo, uno tiene que estar con la actitud positiva, amén, porque eso es algo que muchas veces se pierde, pero créanme, hermano, que le va a servir demasiado poder tener una hermosa autoestima, un hermoso entendimiento, y eso es algo que muy poquitos tienen, y solo los que verdaderamente están dispuestos a batallar son los que verdaderamente pueden enfrentar las situaciones. Así que, hermano mío, si estás en un problema, si estás en una circunstancia, tranquilo. Dios sabe cada una de las cosas, de sus preocupaciones y de las cosas que tiene totalmente para adelante. Así que, hermano, espero que esta palabra haya sido de grande bendición, que haya sido de edificación para vuestras vidas, y quiero poder compartir en otros momentos también una predica así, de algún otro tema, y que podamos compartir, hermanos, que podamos seguir aprendiendo, porque uno no sabe todo de un momento a otro, siempre uno tiene algo para aprender, hermanos. Así que les pido que estén siempre, pero siempre escuchando de la palabra de Dios, que estén atentos, así como yo también tengo que ser atento en muchísimas cosas. Pásenme su número, los Santiago, amén, vamos a estar en el grupo, así que lo pueden sacar de ahí, hermanos. Así que si tienen alguna duda sobre el tema, si tienen algo que puedan llegar a decir, por favor, no hay pero ningún problema para que puedan preguntarme personalmente o acá en el mismo grupo, acá en este mismo momento. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición. Así que, bueno, hermanos, bendiciones y muchísimas gracias por haberme escuchado. Buenas noches, hermanos. Cuídense, pase bien.